Buenos días. Hoy miraremos conforme a las Escrituras cómo enfrentar los ataques de Satanás. Seguramente hemos escuchado muchas cosas, hemos visto muchas cosas, hemos leído muchas cosas por internet, en libros, pero veamos lo que la Biblia nos dice acerca de el poder enfrentar los ataques de Satanás. Pues ya hemos visto que son ataques reales, ¿no? Es un enemigo real, es un enemigo poderoso, muy inteligente y por tanto, obviamente, Dios también nos da las armas y la forma como es que nos vamos nosotros a defender. Ok, lo primero que nos dice la Biblia en cuanto a los ataques demoníacos hacia nuestras vidas, qué es lo que tenemos que hacer. Santiago 4:7 dice: así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Lo primero que nos dice es que resistan al diablo y él huirá de ustedes. Dice, humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Aquí nos presentan dos caras de una misma moneda. ¿Cómo es que vamos a resistir al diablo? Cuando nos humillemos, cuando nos sometamos delante de Dios. ¿Y cómo vamos a humillarnos o someternos delante de Dios? Cuando aprendamos a resistir al diablo. ¿Qué es resistir? Resistir al diablo. Resistir es oponerse, es rechazar, es contradecir, es mantener una posición firme en contra. No es ir a atacar. Resistir es tener una posición firme opuesta, obviamente, a Satanás. Un ejemplo importante de esta resistencia nos la da el mismo Jesús. Si recordamos, Jesús fue al desierto y en el desierto fue tentado. El Satanás le decía, le insinuaba una tentación. Si eres el Hijo de Dios, convierte las piedras en pan. ¿Cómo es que Jesús le respondía? ¿Lo atacaba? No. Lo resistía. ¿Qué es lo que dijo? Las escrituras dicen, no solo de pan vive el hombre, sino también de todo lo que sale de la boca de Dios. ¿Ok? Luego, de nuevo, el diablo sigue insistiendo en tentarle y Jesús sigue sacando escrituras, ¿no? Por 3 veces, como nos manifiestan los evangelios, Jesús saca las escrituras para decirle al diablo que él no va a hacer lo que el diablo le está incitando a hacer. De esa manera Jesús está resistiendo. Y vemos en Mateo 4:11, dice, entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Se cumple lo que después Santiago nos dice: resiste al diablo y el diablo huirá de ti. Jesús resistió al diablo y el diablo huyó de él. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo resistimos a Dios? Perdón, ¿cuándo resistimos a Dios? Cuando resistimos al diablo, cuando obedecemos a Dios. No es atacarlo, no es pelearse con él, sino es resistirlo, dice. Cuando resistimos, cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios. Por ejemplo, Satanás buscará, como ya hemos dicho, hacernos dudar de la palabra, hacernos dudar de la veracidad de la palabra, hacernos dudar de la bondad en Dios. Tratará de interferir con nuestro servicio a Dios, se infiltrará de repente en la iglesia con enseñanzas falsas, nos tentará induciéndonos a pecar en diversas maneras. Pero en todas esas tenemos que resistir ¿con qué? Con nuestra fe, con la obediencia a Dios. Entonces el diablo tratará de incitarnos a pecar. ¿Cómo lo resistiremos? Con la misma palabra de Dios para decirle, no, Dios quiere que hagamos esto. Y vamos nosotros a hacer esto. No es atacar, en este caso no nos está diciendo atacar, no nos está diciendo conversar con el diablo, sino nos está diciendo que debemos resistirle al diablo. Oponerse en cuanto a qué, en cuanto a que si el diablo nos dice que hagamos algo que no es correcto, que no va con la palabra de Dios, nosotros podamos hacer lo contrario, obedecer a Dios, resistirle, y el diablo se irá de nosotros. Algo parecido dice Pedro en su carta, en 1 Pedro 5:9, dice desde el verso 8, estén alertas, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Ok, ¿cómo nos protegemos? Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe.
manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Es mantenerse firmes, ¿no? Resistir. Sean fuertes en su fe. O sea, el diablo va a venir, sí, va a atacarnos con diversas cosas, va a incitarnos, va a poner obstáculos, pero ¿qué es nuestra pelea? Es resistir, mantenernos firmes en la fe. El diablo va a poner circunstancias que quieran desanimarnos, pero nosotros tenemos que mantener firmes en nuestra fe. Lo segundo que la Biblia nos dice, cómo es que nosotros debemos nosotros enfrentar los ataques del diablo. Lo segundo que nos habla claramente está en Efesios capítulo 6, verso 14. Dice, defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la espada de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. ¿Cómo debemos pelear? Dice, ¿cómo debemos mantener nuestra posición? Otra vez, resistir, como dice claramente, defiendan su posición. ¿Cómo es que defendemos nuestra posición? La posición que el Señor nos ha dado en Cristo. Dice, debemos pelear con la verdad, con la justicia, con el Evangelio, con la fe, con la salvación, con la palabra de Dios y con la oración. Esa es nuestra batalla, esa es nuestra pelea. ¿Ok? De nuevo, aquí no nos incita a hablar con el diablo, no. Aquí, ¿qué es lo que nos dice claramente las Escrituras? Nos dice claramente que debemos defender nuestra posición. ¿Cómo? Con la verdad, con la justicia, con el Evangelio mismo, con la fe, con nuestra salvación, con la Biblia, con la oración. Un ejemplo de esto nos da Pablo. Pablo, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses 2:18, reconoce la actividad satánica y dice, teníamos muchas ganas de visitarlos, ¿no? En 1 Tesalonicenses 2:18, teníamos muchas ganas de visitarlos de nuevo. Y yo, Pablo, lo intenté una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. Pablo reconoció la actividad satánica. Pablo reconoció que Satanás le estuvo impidiendo una y otra vez ir a ver a la iglesia de Tesalónica. ¿Cuál fue la actitud entonces de Pablo? ¿Qué es lo que hizo Pablo? ¿Cómo es que él enfrentó este ataque de Satanás? ¿Qué es lo que hizo? ¿Se peleó con el diablo? No. ¿Qué es lo que hizo? Sigue diciendo en su carta, después de todo, ¿qué es lo que nos da esperanza y alegría? ¿Cuál es nuestra orgullosa recompensa y corona al estar delante del Señor Jesús cuando Él regrese? Son ustedes. Por último, dice en el capítulo 3, verso 1, cuando ya no pudimos soportarlo más, o sea, Pablo intentó, pero no había forma. Entonces, cuando no pudo soportar esta distancia de no saber nada en la iglesia de Tesalónica, dice, decidimos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo para que vaya a visitarlos, ¿no? Entonces, y de esta manera Timoteo traería la respuesta de cómo estaba la iglesia de Tesalónica. Y mientras, en el verso 10, que es lo que estaba haciendo Pablo, dice desde el verso 9, ¿cuánto le agradecemos a Dios por ustedes? Gracias a ustedes tenemos gran alegría cuando entramos en la presencia de Dios. Día y noche oramos con fervor por ustedes, pidiéndole a Dios que nos permita volver a verlos y completar lo que falte en su fe. Que Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesús nos lleven muy pronto a verlos a ustedes. De nuevo, para cerrar la idea, dice que Pablo quería ir a ver a los tesalonicenses, pero reconoce que había una actividad satánica que le impedía una y otra vez. Él trató, pero no podía. ¿Qué es lo que hizo Pablo entonces? Envía a Timoteo y se pone a orar. ¿Y qué es su oración? Su oración es pedirle
ahora en oración a Dios día y noche, dice, orando con fervor por ustedes, pidiéndole que Dios nos permita volver a verlos. Que Dios, nuestro Padre y nuestro Señor Jesús, nos lleven pronto a verlos a ustedes. ¿Cómo es que Pablo enfrentó el ataque de Satanás aquí? Oración. Oración. Estuvo orando. Satanás le impidió hacer esto y él se postró delante de Dios a decirle, Señor, déjame por favor verlos. Ayúdame a verlos. Él no conversó con Satanás, él no se peleó con Satanás, él oró delante de Dios. Él no oró a Satanás, él oró a Dios y le pidió que le permita poder verlos. ¿Por qué tuvo esa actitud Pablo? Porque sabe que Dios es soberano, Dios gobierna sobre todas las cosas y si era la voluntad de Dios, finalmente no había nada que podía impedir que él vaya a Tesalónica. Ok, tercer punto. ¿Cómo es que la Biblia nos dice que debemos nosotros enfrentar los ataques de Satanás? Lo vemos en 2 Corintios capítulo 10, verso 1. En 2 Corintios 10, 5, perdón, dice, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios, capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo aquel que siga en obediencia. En Reina Valera dice así, eh, desde el verso anterior voy a leerles. Desde el verso 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces dice que nosotros no andamos en la carne, ¿no? No militamos, no peleamos con las armas de la carne, porque nuestras armas son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas. ¿Qué hacemos nosotros? Debemos destruir esas fortalezas, ¿no? Esas fortalezas de ataque satánico, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia. Pablo nos da una idea muy clara de una lucha espiritual aquí. Que hay fortalezas espirituales, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, ¿no? Que Dios nos da armas espirituales, ¿para qué? Para destruir esas fuerzas satánicas, esas fortalezas satánicas que se han construido. Ahora, ¿cuáles son esas fortalezas satánicas? ¿No? Porque esa es la pregunta que se nos viene a nuestra mente. ¿Dónde están esas fortalezas para destruirlas? ¿Cuáles son esas fortalezas satánicas? ¿Dónde está esta guerra que debemos llevar nosotros? Y claramente Pablo lo dice aquí, verso 5. ¿Cuáles son esas fortalezas? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. La guerra espiritual aquí, en 2 Corintios 10, como nos habla Pablo, es una confrontación del error con la verdad. El error con la verdad. Esas fortalezas satánicas que Dios nos habla son los errores, las tergiversaciones, los argumentos, pensamientos, ideas, especulaciones, razonamientos, filosofías, falsas religiones, en donde el hombre se refugia para oponerse a Dios. Son fortalezas que están levantadas ahí y que nosotros vamos a derribarlas con qué armas espirituales, con la palabra de Dios principalmente, porque la palabra de Dios es la espada, ¿no es cierto?, con la que nosotros podemos atacar. Aquí sí nos habla de un ataque. ¿Cómo es esto? Derribando argumentos, oponiéndonos a esos argumentos. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. No con nuestros propios pensamientos, sino con la palabra de Dios. De tal manera que llevemos, dice, cautivo todo pensamiento. O sea, que se destruya toda fortaleza de sabiduría humana y satánica y rescatemos a quienes, a los que están cautivos en ella, los que están cautivados, los que están condenados por ella, para que ya no sean esclavos de esas mentiras. ¿Dónde se levantan esas fortalezas? Aquí, en la mente, nos dice Pablo, en la mente del incrédulo, en la mente del incrédulo que nos dice, por ejemplo, no, Dios no existe. No, yo amo a Dios, pero a mi manera, ¿no? No, yo voy a servir a Dios, para cuando yo sea anciano. Y esas ideas, esas fortalezas se han levantado
en las mentes de los hombres. No, yo creo que la homosexualidad es un derecho de las personas, es una fortaleza que se ha levantado ahí. Entonces, ¿cómo combatimos esas fortalezas? La única manera, como dice Pablo, es derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. La guerra está aquí. Es que argumentando con la palabra de Dios contra las mentiras satánicas, contra las mentiras humanas. De esa manera nos defendemos de los ataques satánicos. Igual pueden haber fortalezas que se levantan en las personas y que les impiden mirar a Jesús. Y nosotros vamos con la palabra de Dios a derribar esos argumentos para que ellos puedan ver la luz de Cristo. ¿Cómo es que nosotros nos enfrentamos a los ataques que vienen de parte de Satanás? Ya lo hemos dicho, uno, resistiendo al diablo y él huirá de nosotros. Segundo, peleando con la verdad, la justicia, con el evangelio, la fe, nuestra Biblia, la oración. Lo tercero es derribando todo argumento, toda fortaleza, derribando estos argumentos que se levantan, que se oponen a Dios. Y cuarto, que es lo que nos enseña la Biblia, es militando con fe. Dice en 1 de Timoteo 1:18, Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se dijeron tiempo atrás acerca de ti. Espero que te ayuden a pelear bien en las batallas del Señor. Nuevamente, Pablo reconoce que hay una batalla, que hay una guerra espiritual, dice. Espero que te ayude a pelear bien las batallas del Señor. Entonces, ¿cómo es que él va a pelear las batallas del Señor? Dice, Timoteo, te doy estas instrucciones, esta carta. Estas instrucciones, dice, espero que te ayuden a pelear bien la batalla del Señor. Entonces, ¿qué es lo que le va a ayudar a pelear la batalla? La palabra. La palabra que había sido revelada a Pablo y que le está escribiendo a Timoteo. Además, dice en el verso 19, aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. ¿Cómo es que Timoteo va a pelear las batallas del Señor? A través de las instrucciones, que cuando él siga las instrucciones de la palabra. Y lo segundo es aferrándose a su fe en Cristo, manteniendo limpia su conciencia. Obedeciendo a Dios, no pecando, manteniendo limpia su conciencia y aferrándose a Cristo en esta batalla espiritual. Primera de Timoteo 6:12 es un poco más allá y está diciendo de la misma manera: pelea la buena batalla por la fe verdadera, aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que confesaste también delante de muchos testigos. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Le está diciendo de nuevo, pelea la verdadera, la buena batalla por la fe. ¿Cómo? ¿Cómo, Pablo? Aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y a la que tú has confesado. ¿Qué quiere decir eso? Que se aferre a lo que ha creído del Señor, que se aferre a las enseñanzas, a la palabra de Dios, que se aferre a su fe, a la salvación, que entienda que si es salvo es una nueva criatura y como nueva criatura tiene que hacer las cosas o puede hacer las cosas que Dios quiere hacer, ya no puede estar pecando. Satanás viene y le incita a pecar en diferentes cosas, entonces él, aférrate a la salvación, aférrate que eres salvo, aférrate que eres una persona nueva, que eres una criatura nueva, entonces empieza a obrar conforme eres una criatura nueva. Cuando Satanás ataca, cuando quiere hacernos dudar del Evangelio, cuando quiere hacernos dudar de la fidelidad de Dios, cuando quiere hacernos dudar de la bondad de Dios, entonces aférrate a tu fe. Hay que pelear la buena batalla echando mano, dice, a la vida eterna. Entonces encontramos en la Biblia cómo es que nosotros nos defendemos de estos ataques de Satanás. Y todos van en un sentido, ¿no es cierto?
Todos van en el sentido de la obediencia a Dios, en el recordar lo que hemos aprendido del Señor, en recordar la palabra de Dios, en recordar las instrucciones que tenemos en la palabra de Dios. Resistamos al diablo, dice, porque el diablo anda buscando a quien devorar. Cuando él nos ataque debemos resistirlo, ¿no? Debemos oponernos. ¿Cómo? ¿Peleando con él? No. Resistiendo, dice, obedeciendo a Dios, sometiéndonos a Dios. ¿Con qué armas? ¿Qué armas tenemos para pelear? Tenemos la verdad, la justicia, nuestra salvación, el evangelio, la palabra de Dios, oraciones. Esas son nuestras armas poderosas con las cuales podemos derribar toda fortaleza que se levante. ¿Y cómo? Oponiéndonos a esos argumentos que se levantan en contra de Dios, argumentando contra esos pensamientos para poderlos llevar cautivos a la obediencia a Cristo, aferrándonos a nuestra fe, aferrándonos a nuestra salvación. De esta manera es como nosotros debemos pelear la buena batalla espiritual. Pablo no lo niega, hay una batalla, hay una guerra espiritual. Y el Señor nos está dando las armas y nos está dando las instrucciones cómo es que debemos pelear esta batalla. A Timoteo le decía, para que pelees esta batalla, aquí te dejo las instrucciones, cómo es que tienes que hacerlas. ¿Y cuáles son esas instrucciones? Pues la obediencia a Dios. Si leemos toda la carta a Timoteo, es la obediencia a Dios, cómo es que Timoteo tiene que comportarse delante de Dios. Así es que no desviemos nuestro foco, no permitamos que Satanás nos desvíe hacia otra manera en cómo pelear. Seamos bíblicos y peleemos la buena batalla espiritual. El Señor nos ha entregado las armas y nos está diciendo cómo es que tenemos que pelear esta guerra espiritual. Hasta la próxima.